estamos. Bien. Entonces, lo que les decía al respecto de esto, no. Toda práctica inicial tiene como objetivo recorrer la materia entera. ¿Sí? Entonces, ahí Tommy me preguntaba si es muy grave. No, no es muy grave. Evidentemente, lo que está bueno es identificar cuáles son las cosas que uno tiene que repasar. Sobre todo temas que tienen que ver con funciones para la parte de análisis, con digamos esta cuestión que veníamos discutiendo. Por ahí Gonzalo me preguntaba respecto a una función logarítmica en base 10. Eh, Respecto al desplazamiento vertical, bueno, hay que ver cómo sea el enunciado. Digo, puede ser que ese dibujo no está a escala. Entonces, lo importante es ver desplazamiento, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Lo que uno ve desde, diría yo, la secundaria, pasando por análisis uno, ¿no? Entonces digo, no se vuelvan locos. Hoy cuentan ustedes con herramientas. eh, y particularmente, digo, son todavía funciones sencillas de manejar y se pueden dibujar claramente. Con lo cual, pueden utilizar esa expresión. Yo ahora voy a repasar unos temas de álgebra también. Y les voy a mostrar también que algunas cuestiones las chequeo con el Excel, ponele. Alguna cuenta, algo que tenga que hacer. Si ustedes tienen calculadoras, ni hablar. Digo, es una buena alternativa. ¿Sí? Gonza, mi recomendación con eso, para no discutir un ejercicio puntual, es tomar en consideración la parte del logaritmo en base 10, tirar una tablita de números, lo puedes hacer inclusive con el Excel o a mano, como vos quieras, y ves cómo te quedan dibujados algunos puntos. ¿Sí? Pues la función logarítmica es una función normal y está desplazada. ¿Sí? No hay mucho más que eso. Pero sí hay una diferencia entre el logaritmo neperiano y el logaritmo natural, que uno la puede convertir siempre, ¿no? Con propiedad del logaritmo. Eh, Les recomiendo, sí, enfáticamente, que tengan a mano siempre estas cuestiones, ¿sí? Ya sea las tablas de integrales o las propiedades de la derivabilidad o las propiedades del logaritmo. Digo, todas estas cosas que sí hacen a descubrir qué cosas uno tiene que manejar más aceitadamente y qué cosas no tanto. ¿Sí? Entonces, voy a compartir pantalla para ver dónde dejamos la clase pasada y hoy vamos a elaborar un poquitito con álgebra, ¿sí? Que álgebra es muy importante porque álgebra es un modo, bueno, esto es un poco lo que habíamos discutido recién con números complejos. Yo después les voy a pasar estas pizarras, no se preocupen. Nosotros dejamos la clase pasada en esta expresión, ¿no? Digamos, en una relación entre análisis 1, 2 y álgebra. Particularmente, entonces, con análisis 1 nosotros recorrimos todo lo que tiene que ver con funciones, como caso particular de relaciones matemáticas. Discutimos un poquito la existencia de unicidad de estas. Derivabilidad de límites, la elaboramos en torno a la relación entre el límite y la derivada por definición. Y les dije yo, esto es muy importante para optimización, porque es condición necesaria y suficiente de optimización, la derivada primera, la derivada segunda. Esto lo van a ver en detalle, lo van a volver a ver en análisis 2 y lo van a volver a ver en mate para economistas. Optimización es un tema muy importante para futuros economistas y actuarios, particularmente porque uno toma una decisión a partir de la optimización. Y después, bueno, queda fuera, pero yo les pasé material, la parte de integrabilidad, sobre todo, bueno, lo que tiene que ver con el cálculo de primitivas, y esto hay que tener en cuenta, bueno, la constante de integración, como cosa importante a no olvidar, y el cálculo de áreas o de recintos encerrados entre dos o más gráficas, ¿no? Bueno, estas cuestiones están en videitos que yo les mandé para no perder tiempo en los casos de integrabilidad. Es muy importante que recuerden cómo integrar directo para integrales indefinidas, para integrales definidas utilizando la regla de Barrow y la integrabilidad cuando se complica un poco, hay tablas y todo eso, pero digo, cuando uno así todo quiere hacerlo algebraicamente y se le complica, bueno, hay técnicas como la sustitución, la integrabilidad por partes, ¿sí? O el uso de fracciones simples para poder resolver esa integrabilidad. Hay videos de esto específicos y muy bien explicados que lo hizo mi amigo, colega Pablo Herrera con la gente de 21 y otros profes más de la casa, Paula Muchinic, etcétera. Con lo cual, digamos, aprovecho a agradecerles a ellos y ya les dejamos a disposición esos links. Entonces, hoy vamos a laburar con esta parte. Sí. Bueno, si no estuviste en la clase pasada,
López. Vas a poder encontrar acá, en este loguito de acá, donde descargar la guía. Si presionás sobre esto, hay un contenido ahí de la guía. Y respecto de los links, los vuelvo a mandar por el chat. No hay problema. Los videos de integración los vuelvo a pegar en el chat. Ya. Así sabemos de qué estamos hablando. Disculpa que no me avivé de eso, ¿no? Bien, entonces hoy vamos a ver la parte de álgebra, un breve repaso. Obviamente no voy a entrar en los detalles técnicos de qué es un espacio vectorial, bueno, las propiedades y características del espacio como conjunto de elementos, donde cumple una ley de composición interna y externa. ¿Sí? Recuerden ustedes que esto sucede siempre con las matrices y los vectores, que la ley de composición interna es hacia la suma de estos elementos, por eso es conmutativa y demás, la suma, pero no así la multiplicación. ¿Sí? Porque la multiplicación es ley de composición externa de estos espacios, por lo tanto está garantizada con los cuerpos de escalares, pero no así con los elementos propios del espacio vectorial. Cuando definimos un espacio vectorial lo podemos hacer a través de la definición de los reales, ¿sí? que nosotros trabajamos habitualmente, pero después podemos tener otras dos definiciones asociadas a esto, una que tiene que ver con los vectores, ¿sí? Y entonces ahí aparece una letrita acá arriba, como en el caso que van a analizar con análisis 2, ¿sí? Son vectores de componentes de nada, vectores de componentes de más de una componente, ¿sí? Y naturalmente uno en líneas generales, voy a ir a una pizarra en blanco, uno en líneas generales cuando trabaja con un vector, bueno, no sé por qué estoy escribiendo en rojo, el símbolo tradicional es esto, digamos si uno tiene por ejemplo, un vector con dos componentes. Entonces decimos, bueno, esto pertenece a R2, ¿sí? Pero esto lo podríamos extender, bueno, no voy a usar otra letra, no sé, M. Lo podríamos extender a el orden enésimo y tener n componentes, ¿sí? En cuyo caso, bueno, pertenecerá a R a la n, ¿ok? Y después si uno amplía el espacio, esto es para la parte vectorial, obviamente estos vectores son vectores columnas, pero podríamos transponer cualquiera de ellos y trabajar con vectores filas sin problemas. Y si juxtaponemos los vectores filas y las columnas, los ordenamos en torno al concepto de matriz, ¿sí? Y acá aparecen las matrices del orden n por m, ¿sí? o m por n, depende de qué libro consideren. En líneas generales yo... a mí me gustan mucho estos temas como los trabaja el libro que se llama Álgebra Lineal. Y eso es de Grossman, el autor, ¿sí? Stanley Grossman es el autor del libro Álgebra Lineal. A mí me gusta mucho, me parece que es un libro que es fácil de conseguir. La editorial es McGraw-Hill, si mal no recuerdo, es un libro muy copado sobre todos los temas que tienen que ver con estas aplicaciones, propiedades de estas cuestiones y demás. Entonces, entendemos a las matrices de esta manera como un arreglo de filas y columnas, ¿sí? Si la ponemos de esta manera, tenemos que considerar que esto entonces va a tener n filas y m columnas, y todas ellas son elementos que pertenecen a reales. Bueno, básicamente es esto. Entonces, si uno considera una matriz A, entonces el arreglo tradicional vendría a ser A11, A12, y esto lo extendemos hasta, si dijimos que tenemos m columnas, A1m, ¿sí? Y acá será el A21, el A22, y esto se da hasta el A2m. Y esto va a continuar hasta tener n filas, entonces será hasta la AN1, AN2 y finalmente ANM, ¿sí? Entonces, en un arreglo cuadrado de filas, lo que decimos es, bueno, particularmente la n y la m coinciden, ¿sí? O sea, son el mismo número, entonces eso me va a generar una matriz cuadrada, pero eso no necesariamente es así, por lo tanto lo dejamos abierto a que sea de n por m dimensión. Y de esta manera tengo cada uno de los elementos a chiquitos que me permiten establecer una coordenada asociado a esto, ¿sí? Y que además cumplen una función al interior de esa matriz, ¿sí? Particularmente, entonces, nosotros sabemos que podemos operar matrices entre sí,
mientras que se cumplan ciertas características. Por ejemplo, que nosotros para poder operar matrices entre sí, lo que tiene que ocurrir es que la cantidad de columnas de la matriz que está premultiplicando tiene que coincidir con la cantidad de filas de la matriz que está postmultiplicando. Entonces, si yo, por ejemplo, les diese un vectorcito B que tiene como dimensión, bueno, no sé, vamos a agarrar, no sé, cualquiera, qué sé yo, A1, A1, A2, A3, ¿sí? Y se los doy de esta manera, y yo les doy una matriz C, ¿no? Que está conformada de esta manera, A11, A12, A21, A22, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿puedo operar estos dos vectores? Perdón, estas dos matrices. Esto tiene dimensión 2 por 2. Esto tiene dimensión una fila, 3 columnas. ¿Tengo forma de operar esto? No. No vale, de ninguna manera. ¿Sí? No hay alternativa para que yo pueda hacer combinar esto. ¿Por qué no hay forma? Bueno, porque no va a haber manera de que la cantidad de filas o de columnas coincidan entre sí. Nada con nada. Ahora, si en vez de este vector B les hubiese puesto un vectorcito D, que por ejemplo es un vector que tiene los elementos de 1 y de 2. Claro, exactamente. Si tengo los elementos del vector D, por ejemplo de 1 y de 2, bueno, este vector claramente tiene como dimensión 2 filas, una columna, ¿sí? Entonces lo voy a poder articular de alguna manera, desde el punto de vista algebraico, con la matriz C, por ejemplo. Entonces, ¿qué cosa podría hacer? Bueno, claramente podría multiplicar C por D. ¿Por qué puedo multiplicar C por D? Porque esto tiene dimensión 2 por 2, esto tiene dimensión 2 por 1. Y entonces lo que nosotros estamos buscando es que la cantidad de columnas de lo que está premultiplicando coincida con la cantidad de filas de lo que está multiplicando. Y el resultado obviamente va a ser la cantidad de filas de lo que está premultiplicando y la cantidad de columnas de lo que está postmultiplicando. O sea que el resultado también va a ser un vectorcito columna de dos elementos. Claro, entonces lo que dice Agustín es cierto. Entonces, evidentemente, esto lo puedo hacer. Ahora, evidentemente, esto, D por C, a priori no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque C sigue siendo la matriz de 2 por 2, pero D así como está es 2 por 1. Entonces, si yo pongo 2 por 1 acá, vean que esto no coincide con esto. ¿Ok? Pero ¿qué cosas sí yo puedo hacer? Por ejemplo, esto lo descarto. Pero ¿qué cosas sí puedo hacer? Bueno, por ejemplo, transponer a D y multiplicarlo por C. Ahí sí, ¿no? Porque si yo hago eso, entonces esto va a ser de 1 por 2 y esto va a ser de 2 por 2, ¿sí? Y el resultado de esta operación va a ser un vector de 1 por 2. Vector fila. ¿Me siguen hasta ahí? Más o menos, me va siguiendo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros tenerlo de esta manera nos permite encontrar una expresión algebraica que yo puedo, digamos, articular con algunas cuestiones que nos interesan resolver, particularmente combinando lo que vimos la otra vez, encontrando soluciones a ciertas problemáticas. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es abusar de entender esto, porque claramente digo, una vez que nosotros podemos hacerse perfecto hasta ahí, bien, A21, A22, entonces básicamente si yo quiero esto multiplicar con el vectorcito de 1, de 2, ¿no? Entonces la forma que tengo de multiplicar esto es siempre la misma, recuerden, es fila por columna, ¿sí? Entonces agarran esta fila y la suma producto con esta fila de acá, sí, obviamente acá tiene una sola fila, pero si tuviesen dos matrices, bueno, combinarían esa cuestión. Entonces la primera
cosa va a ser hacer el primer elemento por el primer elemento de lo que está multiplicando. Entonces será A11 por D1 más A12 por D2, ¿sí? Y esta operación conforma el primer elemento del vectorcito que es solución. Entonces, en realidad, acá tendría que borrar para ser más prolijo. Entonces, esto va a ser un vector. Voy a bajar un poquitito para que se vea mejor. Va a ser un vectorcito que tiene como primer elemento eso que está ahí. Y como segundo elemento, entonces multiplico la segunda fila por la única columna que hay, ¿no? A21 por D1 más A22 por D2. Entonces acá van a tener el resultado de esta operación, ¿sí? Y independientemente de cómo sea, si coinciden entonces los elementos, digamos, el tamaño de las columnas de lo que está premultiplicando con las filas de lo que está posmultiplicando, entonces esta mecánica la pueden realizar siempre, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que nosotros abusamos y vamos de un lado para el otro? Es que ustedes tienen que tener la plasticidad de poder hacer estas operaciones. ¿Por qué la plasticidad? Bueno, porque lo que nosotros nos va a intentar, lo que vamos a intentar resolver, lo que nos va a gustar resolver, son sistemas de ecuaciones. Porque en definitiva, algo de este estilo también puede representar los coeficientes de un sistema de ecuaciones, ¿sí? De un sistema de ecuaciones que particularmente tenga m variables y n ecuaciones a resolver, ¿no? Entonces acá donde aparece la resolución del sistema de ecuaciones, yo les preparé uno que me parecía como el más copado, como sencillo para poder establecer algunas cuestiones elementales de esto, ¿sí? Tienen ahí alguno para hacer, pero digamos, es una de las cosas que a mí me interesa que ustedes repasen. Entonces, esto que tienen acá es un sistema de ecuaciones conformado por 3 incógnitas y 3. Entonces, acá tenemos cantidad de incógnitas. Incógnitas es 3. ¿Sí? Y la cantidad de ecuaciones también es 3. ¿Sí? Entonces digo, a priori, cuando coinciden las incógnitas con las ecuaciones, uno puede pensar que el sistema, que puede tener dos características, digamos, puede tener o no solución. Si no tiene solución, el sistema se llama incompatible. Mientras que si tiene, el sistema se llama compatible. Entonces esto acá lo que decimos es no existe solución. Y esta parte de acá es existe solución, ¿sí? Dentro del sistema compatible puede ocurrir que existan una cantidad finita de soluciones, de una o más soluciones, y el sistema se llama compatible determinado. O puede que tenga infinitas soluciones o un intervalo de soluciones, y eso se llama compatible indeterminado, ¿sí? Entonces, digamos, acá lo que podríamos decir es infinitas soluciones, y estos son soluciones finitas, que a mí me gusta ponerlo de esta manera, si quieren, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no necesariamente es una, puede ser más de una. Pero esto responde, en definitiva, a que está ocurriendo en simultáneo, ¿no? Miren esta cuestión de acá, está ocurriendo en simultáneo estas tres cosas. Entonces, en definitiva, resolver un sistema de ecuaciones es encontrar la intersección entre estas tres gráficas. ¿Ok? Entonces, para ello, ustedes vieron tres métodos, o 3 o 4 métodos, digamos. Un método de resolución para encontrar esta cuestión que está basado en reemplazos, ¿sí? Eso se llama ecuación eliminante o sustitución. Entonces, en primera instancia, los métodos que ustedes vieron son sustitución. Después vieron un método que desarrolló Gauss, que está basado en operaciones elementales entre filas y columnas, ¿sí? Después un tercer método que desarrolló Gauss con Jordan, que es un método del pivot.
Y un cuarto método, que es el que más me gusta a mí, que es un método o una regla que se llama regla de Cramer. ¿Sí? Si ustedes me apretan un poquito, en realidad 2 y 3 son un caso particular de sustitución. En definitiva están haciendo una sustitución un poco más elegante o algebraica. En esta de acá no es necesario el álgebra, pero en estas de acá necesitamos llevarlo a la expresión algebraica para poder trabajar este sistema. Y la expresión algebraica, como yo les había indicado la vez pasada, responde a esta determinación, A por X igual a B, donde A es una matriz, donde X es un vector de incógnitas y donde B es el término independiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que en definitiva, para poder determinar si el sistema es compatible determinado, si el sistema es incompatible o si el sistema es compatible indeterminado, hay una relación que ustedes tienen que ver, que es un teoremita que anda dando vuelta por ahí, cuyo autor, uno de los autores es Frobenius, que relaciona la cantidad de incógnitas que hay con el rango de la matriz asociado al sistema. No sé si recuerdan esto, ¿recuerdan algo de esto? Lo que vieron antes, materias anteriores. Los leo. ¿Recuerdan ustedes que lo que hacíamos era comparar, un poco, bien, Agustín, buenísimo, gracias, comparar el rango de la matriz A y el rango de la matriz ampliada? Sí, esto podía hacer que la matriz A tenga el mismo rango que la matriz ampliada, que A tenga distinto rango que la matriz ampliada, y que dentro de que si el rango de la matriz A y la ampliada son iguales, pueden que el rango sea igual a la cantidad de incógnitas o distinto a la cantidad de incógnitas. Entonces, si los rangos son iguales, Julián, lo que te va a pasar es que lo comparás con la cantidad de incógnitas. Si la cantidad de incógnitas es la misma que el rango de A o el rango de la matriz ampliada, entonces el sistema es compatible determinado y son finitos, exacto. Si por el contrario vos tenés el rango es menor a la cantidad de incógnitas que hay, o tenés más incógnitas que rango de la matriz A y de su ampliada, entonces el sistema es compatible indeterminado, hay infinitas soluciones. Digamos, es infinita la cantidad de vectores que validan esa relación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos más incógnitas que ecuaciones. Y si los rangos no coinciden de la matriz A con la matriz ampliada, que la matriz ampliada es agregarle la columnita que está asociado al término independiente. Entonces, si no coinciden estas cosas, entonces el sistema es incompatible. Pero la incompatibilidad del sistema, la inexistencia de solución del sistema, responde a que, bueno, si son dos rectas, son paralelas, ¿no? Si una curva y una recta no se cruzan, digamos, está respondiendo algebraicamente a esta intuición. Gráficamente a esta intuición. El álgebra lo valida la composición de ese espacio. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, uno tiene una primera intuición de que si la cantidad de incógnitas y la cantidad de ecuaciones es la misma, uno tendería a pensar que estamos en la primera rama, ¿no? Estamos en esta parte donde el sistema es compatible, solo que no sabemos si tiene una o más o infinitas soluciones, porque obviamente tendríamos que estudiar el rango para que eso suceda. ¿Okay? Entonces, previamente a hacer eso, vamos a escribir esto en su forma matricial. Yo me voy a ir un poquitito más abajo y vamos a escribir esto en su forma matricial para poder... previamente podemos hacer sustitución para encontrar la solución de este sistema, ¿sí? Y después trabajamos con la forma matricial, si les parece. Entonces, si yo quiero ensayar la primera de las técnicas, vuelvo al negro, uno lo que puede hacer es, bueno, trabajando con este sistema, por ejemplo, de la ecuación 1 y 2, uno puede encontrar una relación, ¿no? Fíjense que x más y es igual a z, ¿sí? Y también z es igual a 3x más y menos 2, ¿no? Despejando la primera y la segunda ecuación. Despejando z de la primera y la segunda ecuación. Si ustedes hacen esto, fíjense que y está de los lados, lo puedo cancelar. Tengo 3x menos 1x son 2x, paso el 2 para aquel lado,
entonces 1 es igual a x, ¿no? Si fue muy rápido, lo podemos chequear después, pero creo que más o menos anda por ahí esta discusión. Y ahora, teniendo el valor de x, yo puedo constituir un sistemita, un subsistema de lo anterior, a partir de las expresiones 2 y 3, ¿no? Por ejemplo, con el valor de x puedo decir que 3 más y menos z es igual a 2, ¿sí? Y también es cierto que 4 menos 2y más z es igual a 3, ¿sí? Es como que armo un subsistema donde metí en este subsistema la solución de x, ¿sí? ¿Por qué hago esto? Porque puedo. Porque al haber resuelto esto estoy eliminando una ecuación y este método es un método de sustitución que a mí me interesa ir reduciendo la cantidad de incógnitas para poder, digamos, ir encontrando los valores de cada una, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que tienen esto acá, pueden encontrar una relación de y a z, por ejemplo, desde acá. Fíjense que si pasan este 2 para allá, queda 1, entonces también es cierto que z es igual a y más 1, ¿no? Entonces, reemplazando eso acá abajo, bueno, por ejemplo, si yo lo meto acá abajo y lo despejo, yo podría pasar este 3 para acá y tengo 1 menos 2y más y más 1 es igual a 0, ¿sí? Entonces tengo que 2 menos 2y más y más y, perdón, menos y menos y es igual a 0, con lo cual y me estaría quedando igual a 2. Sí, también, Isolina, obvio, hay infinitas formas de hacerlo, no infinitas, pero una gran cantidad de formas de hacerlo. Sí, como te quede más cómodo. Yo lo voy viendo, lo voy armando de esta manera, pero sí, hay muchas formas más de hacerlo, sí, sí, tal cual. Bien, y ahora tengo x, tengo y, puedo ir a la primera de las ecuaciones, si ustedes se fijan. La primera de las ecuaciones dice que que x más y menos z es igual a 0. Entonces, x más y menos z es igual a 0. Perdón, a 0. Uy. X más y menos z es igual a 0. Por lo tanto, bien, eso está bien, estoy chequeando. Z es igual a 3. Entonces la solución de este sistema evidentemente es la terna 1, 2, 3. Entonces la solución, ¿sí?, la vamos a poner de esta manera como 1, 2, 3. ¿Sí? Recuerden ustedes que la solución la estoy intentando encontrar en un vectorcito x, y, z. ¿Sí? Entonces, si me siguieron hasta ahí, ¿hay alguna consulta de esto que quieran hacer? Esa solución es B, Julián, claro, exacto. Exacto. Esa, no es B, perdón. Esta solución viene de despejar A por X igual a B. A por X igual a B. ¿Sí? Entonces ahora vamos a verlo algebraicamente cómo determinamos esa solución cuando trasladamos esto al álgebra. Mi bajada de línea, entre comillas, ¿no?, viene a decirles a ustedes que una vez que ustedes dominan el método de Gauss o el de Gauss-Jordan y el de Cramer, que el de Cramer le voy a dedicar especial atención a eso, realmente hacer sustitución a mano es como de medio primitivo. Uno esperaría que ustedes tengan la soltura algebraica de poder laburar esto a partir de su expresión algebraica o su expresión vectorial, ¿sí? Y esto vale para los otros, digamos, 3 de los 4 métodos. Entonces, yo siempre apunto a esta discusión. Pero sí voy a cerrar un poquito la discusión con esto porque uno la puede despejar directamente de la expresión vectorial. Entonces, uno encuentra la expresión vectorial de esto que está acá. Yo le voy a sacar un poquito de zoom para poder escribirlo. Entonces, vamos a la segunda versión, ¿sí?, que tiene que ver con Gauss. Trabajamos con la expresión vectorial. La expresión vectorial, perdón,
de esto, entonces dijimos, tiene que tener esta forma, A por X igual a B. Recuerden esta expresión, ¿sí? Y entonces, llevado a nuestro ejemplo, esto sería una matriz, que no sabemos qué tiene, multiplicado al vector X, Y y Z, en nuestro vector incógnita. Y esto está igualado a nuestro vector 0, 2 y 3, que es el vectorcito B. ¿Sí? Entonces, un poco lo que yo le respondía recién a Julián tiene que ver con que acá adentro va a estar la matriz A, que tiene los coeficientes, de manera tal de que si yo hago A por X, Y, Z, lo que debería tener como solución es estas tres ecuaciones, o un vector que tenga tres elementos, o sea, esas tres ecuaciones. Entonces, fíjense que esto cumple la regla que yo venía diciendo, porque esto es una expresión de 3 por 3 y esto es un vector de 3 por 1. Por lo tanto, el resultado, si estas dos cosas coinciden, tiene que ser un vector de 3 por 1. También es cierto que este vector, si yo lo hago a izquierda, bueno, es básicamente como meter toda esta parte en un vector de 3 elementos por una, digamos, 3 filas por una columna. De nada, Julián, buenísimo. Bueno, 0, 2 y 3 porque es este vector de acá, digamos, ¿no? Porque me viene en el enunciado. Esa es la parte más fácil, Tomás, ponerlo, ¿no? Lo que es más difícil es, bueno, ver qué tiene que tener esto acá adentro para que si yo hago fila por columna, más fila por columna, fila por columna, primer elemento, segunda fila por columna, segundo elemento, tercera fila por columna, tercer elemento, tenga que la misma expresión algebraica que esto, ¿sí? Entonces esa es un poco el desafío. Buenísimo. Entonces, claramente son los coeficientes que acompañan a X, Y y Z en cada uno de los términos de estas expresiones lineales. Que si, digamos, de vuelta uno lo puede llevar de un lado para el otro multiplicando, ¿no? Entonces, acá tendríamos, tendríamos un 1, acá tendríamos un 1 también, acá tendríamos un menos 1. Ojo acá que si no está ordenado en X, Y y Z, bueno, tienen que ordenarlo en este orden, ¿no? X, Y y Z. Acá por suerte está ordenado. Segundo elemento es 3. 1. Menos, perdón. Acá me equivoqué. No sé por qué puse menos z. Quise poner menos 1. 3, 1, menos 1. Y 4, menos 2, 1. ¿Estamos de acuerdo en esto que armé? ¿Hay alguna duda respecto a cómo se armó esta matriz A? Buenísimo, Valeria. Contundente. Entonces, dicho esto, evidentemente, uno lo puede resolver con una forma que es multiplicar ambos lados por la inversa de A. Premultiplicar. ¿Sí? Si uno encuentra la inversa, ustedes saben que la definición de la inversa de una matriz es aquella que multiplicada por la matriz original da como resultado la identidad. Y la identidad para nosotros es como el valor 1, solamente que es una matriz que tiene unos en la diagonal principal, 0 en el resto de los elementos. Entonces esto es como el equivalente al 1 en los números, por x es igual a la inversa de a por b. Entonces el vectorcito x, que es mi incógnita, óptimo, digamos el que resuelve este sistema, bueno, es la inversa de a por b. Ahora, para poder resolver esto, que creo que es por lo que preguntaban por ahí, bueno, tengo que saber calcular la inversa de una matriz. Entonces lo vamos a dejar para el final del encuentro de hoy. Vamos a ir con los métodos tradicionales y después retomamos esta intuición, que también vale. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces, digo, si yo quiero hacer el primero de los métodos, que es el método que supone Gauss, entonces voy a bajar un poco porque esto puede ocupar un poco de espacio. Entonces agarro la matriz esta que está acá, que yo de hecho hasta la puedo ver si puedo hacer esto. La voy a copiar, la voy a pegar por acá y la voy a trasladar. Esperen, ¿eh? Ahora sí. La voy a poner por acá.
Y entonces acá vamos a hacer operaciones de filas y columnas. Ahora, ¿esto así como está me sirve? Bueno, en realidad no, porque para poder operar esto lo tengo que poder hacer en forma ampliada, ¿sí? Y en forma ampliada tiene que considerar al 0, 2, 3. Entonces recuerden que esto era lo que nosotros llamamos A, ¿sí? Y esto es lo que en la jerga van a encontrar como A estrella o A ampliada. Lo que uno puede comparar son los rangos, decía yo. No lo dije, pero lo aclaro ahora. El rango de una matriz son la cantidad de filas linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, el concepto de linealmente independiente tiene que ver con si una fila está generada a partir de la combinación lineal o alguna otra expresión lineal de otra de la fila. Supongamos que la fila 2 sea 3 veces la fila 1 o la fila 3 sea la fila 1 más la fila 2. Si sucede algo de ese estilo, el rango está reducido, ¿sí? Entonces eso hace que sea más difícil que el sistema sea compatible determinado. Mientras estaba viendo ahí si hay alguna dudita. Entonces, bueno, ¿qué es lo que propone Gauss? Bueno, empezar a trabajar, perdón, estas cositas a partir de operaciones elementales entre filas y columnas. ¿Sí? Entonces yo, por ejemplo, podría empezar de manera tal de triangular esta expresión, es decir, encontrar un 0 acá, un 0 acá y un 0 acá, mínimamente. Entonces yo le podría decir a usted, bueno, esto fila 3 lo vamos a constituir de esta manera, vamos a decir que es fila 3 menos fila 2 menos fila 1, por ejemplo, para encontrar el 0 en este elemento. Entonces, si yo hago eso, bueno, tengo que copiar todo igual, menos la fila 3, que es la que estoy operando. Y en la fila 3 entonces acá va a tener un 0 y después me dice fila 3 menos fila 2 menos fila 1, o sea que es menos 2, menos 1, menos 1, o sea que es menos 4 acá. Acá vamos a tener el elemento este que es 1, menos 1, que es más 1, 2, más 1, 3. ¿Sí? Y el elemento este 3, menos 2, menos 0, que es 1. ¿Siguen hasta ahí? Si hay alguna duda, se desmutean o me preguntan, ¿no? Sin ninguna duda. Entonces, bueno, esta es una alternativa. Digamos, empezar por ahí. Bueno, ¿qué se les ocurre hacer ahora para encontrar otro 0? Es una pregunta. ¿Alguno que fila 2 menos fila 1 podría ser? Sí, sí, me gusta. Digo, encontrar algo relacionado a la fila 2. Yo la fila 1 no la tocaría mucho porque, bueno, nunca operar la fila 1 es buena idea. Digo, acá estoy operando siempre de abajo para arriba porque estoy queriendo encontrar esos ceros. ¿Sí? Entonces yo lo que podría hacer, bueno, es operar la fila 2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces a la fila 2, por ejemplo, ¿qué es lo que podría hacerle? Bueno, le puedo restar la fila 1. Y acá voy a encontrar un 0 que me interesa. ¿Okay? Entonces, si hacen eso, ¿cómo queda? La primera fila la copian igual. Ahora la fila 2 va a verse alterada, pero la fila 3 la puedo copiar igual. Si no cometí ningún error algebraico, esto puede fallar. Y ahora la fila 2 le resto la fila 1, o sea que acá me aparece un 2, acá me aparece un 0, acá me aparece otro 0, y acá me aparece un 2. La 33 no sería menos 1, y la 33 es menos 1, ¿no? O yo copié mal. Este elemento de acá, vos decís. Ah, perdón, el A33. Hola Ezequiel, ¿cómo va? No, te decía en la matriz de al lado, digamos, de la izquierda. Este de acá. El 3S, sí. Sí. ¿Puedo decir que es menos 1?
No sería el 1. Ah, no, me confundí, perdón. No, está todo bien, está todo bien, está todo bien. Los signos. Dale, perfecto, esto puede pasar, digo, el álgebra de esto puede hacer que uno pifie en los signos y haya que revisar, no hay problema. Lo que sí es importante es, bueno, yo necesitaba encontrar estos números, esta cantidad de ceros, ¿no? O dos ceros en la última fila y un cero en la segunda, o al revés, digo, de alguna manera, lo que está sucediendo acá es que estoy triangulándola. ¿Por qué las estoy triangulando? Acá hago una nota técnica de costado independientemente del ejercicio. Porque si yo logro triangularla, esta matriz, y tener el A11 acá, A12, A13 para este caso, ¿no? Y acá tengo el B1. Tengo un 0 acá. Acá tengo el A22, el A23, B2. Y yo tengo otro 0 acá y otro 0 acá. Y acá tengo el A33 y el B3. Lo que va a ocurrir naturalmente es que lo que yo voy a poder hacer es decir, bueno, este elemento es igual a esto. Entonces, en realidad, este elemento por z es igual a esto, por lo tanto, con esto calculo el valor de z. Vengo, meto el valor de z acá y tengo esto que está acá más algo por y, ¿no? Y calculo el valor de y. Y ahora tengo a z y a y que las reemplazo acá y con eso saco el valor de x. Entonces, este método es un método de sustitución, pero más elegante. Sí, ahora vamos a hacer Gauss-Jordan también, Sol, obvio, sin dudas, es lo mismo. El Gauss-Jordan hace lo mismo, solamente que, digamos, estos son operaciones elementales entre filas y columnas para lograr estos ceros. Entonces, si uno no necesariamente tiene que quedar triangulada, digamos, si uno encuentra estas relaciones, va a poder resolver esto algebraicamente, en la cantidad de ceros que sea importante, que sea necesaria. Depende del tamaño de A, ¿no? Digamos, si A es de 4×4, de 5×5, depende de la cantidad de incógnitas que haya, ¿no? Evidentemente. Entonces digo, fíjense que de acá ya lo tenemos resuelto, porque nosotros acá nos dice que 2x es igual a 2. Por lo tanto, x es igual a 1. ¿Ven? Y ese x igual a 1 ya lo habíamos hallado por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago con eso acá? Bueno, con esa x igual a 1, yo debería poder meterlo en algún lado y resolver. Entonces, esto puede ser o no suficiente de acuerdo a cómo esté estructurado esto. O sea, acá parecería ser que me falta algún paso, porque con el x igual a 1 no puedo reemplazarlo para poder encontrar las otras dos. O sea, tendría un sistema de vuelta que resolver. O sea, que algún pasito más hay que hacer acá para poder tener esa expresión, ¿sí? Pero lo que estoy buscando es esta cuestión, ¿no? Tener la mecánica para poder hallar eso. Entonces los pasos, bueno, tienen que ver siempre de abajo para arriba, hacer alguna expresión. Digo, esto es agilidad respecto a cómo encarar cada uno de los ejercicios. Esto puede llevar un ratito, pueden hacerlo en 2 pasos, puede que haya personas que lo hagan en más pasos, pero la idea de la intuición viene por ese lado, ¿sí? Entonces, como a mí se me cortó y estamos más corto de tiempo, digo, vamos a repasar el tercer método, de último volvemos a este, pero no hay problema, digo, lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. Yo estoy repasando la forma de hacerlo, ¿sí? Y es por ahí. Entonces, de vuelta voy a usar de mi lacito y voy a agarrar esto de acá. ¿Sí? Lo copio, lo pego y lo voy a mover un poquito. De vuelta acá. Ok, y vengo así. Y acá vamos a aplicar Gauss-Jordan, ¿sí? El método de Gauss y Jordan. Lo que tiene a diferencia del método de Gauss que hicimos por acá. Es que lo que tienen que hacer es utilizar un método de pivot. Recuerden ustedes que para trabajar con un pivot tienen que elegir cualquier elemento no nulo de la parte central de la matriz. Y si no fuese igual a 1, tienen que dividir a toda la expresión por el pivot. Siempre dividir por el pivot, ¿sí? En la mecánica de esto. Acá vamos a utilizar el método tradicional, que implica encontrar los valores faltantes a partir de
la multiplicación de la diagonal restándole la contradiagonal, ¿sí? Típicamente como se calcula un determinante. Recuerden ustedes el concepto de determinante. Entonces, yo por ejemplo podría arrancar tomando esta columna, ¿sí? como pivot, digamos, trabajando con esta columna, puedo trabajar con cualquiera de ellas, y voy a tomar este pivot, el primer elemento, porque es un 1. Si yo trabajase con cualquiera de los otros dos, tendría que dividir por 3 o por 4 para poder trabajar. Bueno, y el procedimiento lo que me dice es lo siguiente: lo que tengo que hacer es copiar la fila tal cual está y completar la columna con ceros del pivot. Y ahora nos toca averiguar los 6 restantes valores que surgen de la siguiente cuenta, digamos. El elemento de acá lo vamos a encontrar como el elemento original multiplicado por el pivot menos la contradiagonal que está ahí. Entonces es 1 por 1 menos 3, es 1 menos 3 menos 2. ¿Sí? Este elemento de acá lo encuentran como menos 1 menos menos 3, o sea, es menos 1 más 3, que es 2. Y este elemento de acá es 2 menos 0, que es 2. Este de acá es menos 2 menos 4, menos 6. Y este elemento de acá es menos 1, perdón, es 1, menos menos 4, es 1 más 4, 5. Y esto de acá es 3, menos 0, 3. ¿Se entendió esto que acabo de hacer? ¿Recuerdan esto? Más o menos. Perfecto, Dafne, buenísimo. Bien. Entonces, una vez que tienen esto, bueno, hay que volver a operar porque no me alcanza, necesito un 0 más. Entonces, uno podría trabajar con la segunda columna, tranquilamente, particularmente con el pivote este 1 de acá, porque de vuelta es un 1. Continuamos entonces. Bien, entonces estamos con Gauss-Jordan y pivoteando esto. Entonces, bien, te quedó así. Qué raro, che. Chantal, no debería haber pasado eso, ¿no? Con este segundo pivot no debería haber pasado eso. Por la segunda fila, digo, ¿no? A ver, veamos cómo me queda a mí. Ahora lo vemos, ahora lo vemos. Se puede agarrar el sol el que vos quieras. Lo que pasa que si vos agarras un pivot distinto de uno, tenés que dividir a toda la fila por ese pivot y después cada vez que hagas la multiplicación y le restes la contradiagonal tenés que dividir por el pivot. ¿Entendés? Si no te va a pasar eso, tal cual. Entonces, digo, bueno, veamos ahora rápidamente. Yo había elegido ese, entonces completo con ceros esto de acá. Y este. Y entonces el elemento de acá surge de hacer esto por esto menos esto por esto. O sea, 0 menos menos 2, que es 2. Este elemento de acá surge de hacer el pivot por el elemento menos la contradiagonal. O sea que es 2 menos 2, que es 0. ¿Sí? Y este de acá es 2 menos 0, que es 2. ¿Sí? Fíjense que acá queda la primera parte igual que Gauss solo. Entonces esto quiere decir que estamos haciendo más o menos bien. Este elemento de acá entonces es 0 por 1 menos menos 6. Entonces es 5, ¿no? Entonces es 0, perdón, 0 menos menos 6 es 6. Este elemento de acá es 5 por 1 menos 6. O sea, 5 menos 6 menos 1. ¿Ok? Y este elemento de acá es 3.
¿no? Porque es 3 por 1 menos 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces fíjense que acá también esta triangulación sí ya nos sirve. Ya nos parece que ahora sí va a funcionar. ¿Por qué? Porque de acá encuentran que x es igual a 1. Si x es igual a 1, entonces 6x, me dice esto de acá, ¿no? 6x menos z es igual a 3, por lo tanto 6 menos z es igual a 3. Y por lo tanto z es igual a 3, que es lo que habíamos hallado antes, ¿sí? Y ahora teniendo x igual a 1 y z igual a 3, bueno, reemplazan estas dos cosas en la primera fila, como hicimos en el método de sustitución, y van a poder hallar que y es igual a 2. Es un poco lo que habíamos trabajado. ¿Ahí quedó, Chantal? Entonces, perdón, no se supone que siempre se respeta la columna del pivot, por mucho que sea la tercera operación. No, o sea, vos en cada una... Perdón, Mati. Dale. No sé si se entiende bien la pregunta. Dale, a ver, a ver, si yo tengo en la primera parte, entre paréntesis, armamos la primera matriz. Sí. No, elegimos una columna, sí, de la cual va a ser el primer pivot. Sí. A la segunda vez que utilizamos otra columna. Claro, Pero ya en el tercer resultado, ¿no se supone que la primera que tomamos está siempre igual? Que fue el primer pivot que nos quedó. No va a pasar eso, ¿no? Porque vos... ¿Por qué no pasa eso? ¿Cuál es la diferencia entre las otras matrices? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esta matriz y buscar la matriz identidad? Ah, no, bueno, ese es otro método, ¿no? El método de la matriz identidad también va, que es parecido a lo que vamos a resolver acá arriba, ¿no? Despejando, digamos, la inversa, trabajando con la inversa de A. Vos la inversa de A la podés hacer como adjunta sobre determinante o la podés hallar a partir de la identidad, pivoteando hasta encontrar la identidad. Son dos métodos algorítmicos distintos, pero llegás a lo mismo. Lo que yo digo es, vos trabajás con una columna, elegís un pivot, que yo sugiero que sea el que tiene 1, ¿no? Para no tener que andar haciendo, para no equivocarte en las cuentas. En la segunda vez, vos podés, dependiendo cómo sea la matriz, podrías utilizar capaz la misma columna. Yo no le veo mucho sentido a eso, porque vos a esa columna la completás con ceros. ¿Me entendés? Entonces, te conviene agarrar otra, va a ser más rápido el paso. No creo que algebraicamente... Vos pensás que si cometés un error algebraico acá, vas a pivotear en el aire. O sea, no vas a avanzar. ¿No? Suponete que sí, es que hasta ahí vamos re bien. Yo lo que no entiendo es por qué, o yo tenía tenía otra cosa entendida. A mí en álgebra me explicaron como que la primera columna, siempre, o sea, vos la columna que elijas como el primer pivot, siempre esa misma columna va a quedar igual y se va a repetir sobre el ejercicio reiteradas veces. Exactamente el mismo resultado. Ahí es donde me perdí. No. Una vez que vos pivoteaste, cuando elegís otra columna y el pivot, copiás la fila de pivot y la columna del nuevo pivot la completás con 0. Todos los elementos los tenés que volver a calcular. Sí, lo tenés que volver a calcular. Vale. Digo, no, puede ser que haya algo que yo me esté perdiendo y que dé lo mismo hacer una cosa que la otra, porque esto es álgebra lineal. Entonces por ahí le encontraron la vuelta, aunque ni mires esos elementos y te va a dar lo mismo. La verdad que desconozco. Te soy absolutamente sincero con esto. Siempre lo hice de esta manera. Y en definitiva, digamos, debería funcionar. Si vos decís es cierto, debería funcionar de cualquiera de las dos maneras. ¿Entendés? Entonces, lo chequeamos. Si no, de última me escribís y lo vemos. Sin problemas. 100%. Eso puede ser lo que dice Alejandro, que sea no para encontrar la solución del sistema, sino para encontrar la relación entre las filas y hallar el rango de la matriz. Eso puede ser. Sí, eso puede ser. Y lo de la inversa también, pero yo les voy a mostrar otros métodos más cortos de inversa, que no son por ese lado. Sí, totalmente. Bueno, entonces terminamos esto con Gauss-Jordan, entonces repasamos. Hicimos sustitución, Gauss y Gauss-Jordan, en todos deberíamos llegar a lo mismo. Vamos a la regla de Cramer, que es el más bonito de los métodos. Por lo menos el que a mí me parece más útil. La regla de Cramer lo que me dice es que yo voy a poder hallar cualquiera de las incógnitas,
en la posición késima, si yo agarro el determinante de la matriz y le vamos a llamar sub k, este determinante surge de agarrar la matriz original y reemplazar por la fila de la posición k, perdón, la columna de la posición k, por el término independiente. Lo vamos a hacer ahora paso a paso. Y lo divido por el determinante de A. Entonces, esto me va a dar la solución siempre a los sistemas. Entonces, es un método más robusto. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que pueda hacer la regla de Cramer? La inversa de A tiene que ser distinta de 0 o la matriz no singular. Esto es fundamental, porque además, si esto no se cumpliese, el sistema sería incompatible. Por definición. Porque no podría tampoco despejar esto de acá, digamos, ¿no? No podría tomar la inversa de A, porque la inversa de A tengo que dividir por el determinante. Entonces, si el determinante es distinto de 0, ya sabemos que tenemos un problema y no vamos a poder resolverlo rápidamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace acá? Algo mucho más sencillo. En primer lugar, se calcula el determinante de A. Entonces, a mí me sirve Cramer para poder repasar el concepto de determinante de A. La matriz A es 1, 1, menos 1, 3, 1, menos 1, 4, menos 2, 1. Esta es la matriz. Vamos a calcular el determinante de esto. Y acá van a tener dos alternativas, porque la dimensión de la matriz es de 3 por 3. Una alternativa que ustedes tienen es hacer Sarrus, que lo que hacen es copiar las dos filas, qué sé yo, hacen la multiplicación de todas contra todas. A mí el método de Sarrus no me gusta, pero es una percepción mía. Y además porque solamente funciona hasta para matrices de 3 por 3. Y ustedes van a ver en Mate para Economistas, inclusive análisis 2 en alguna parte también, matrices más grandes, con lo cual esto hace agua. Yo lo que les pido es que ensayen esto por el método de Laplace. El método de Laplace lo que considera es, bueno, la regla de signos de los elementos de la matriz, ¿no? Siempre que nosotros volvemos acá, arriba un minutito, no sé si lo tenía acá o del otro lado, creo que lo tenía del otro lado, perdonen, acá. Cuando tenemos estas matrices así, la regla de signos lo que nos va a decir es que si uno toma el elemento A y J, ¿sí? Si I más J es positivo, es par, le asignamos un signo positivo, y si I más J es impar, le asignamos un signo negativo. Entonces los elementos de acá van a ser 1 más 1 es 2, es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo, and so on. ¿Sí? Entonces, en nuestro esquema, esto es muy importante, la regla de signos esta, creo que estoy acá. En nuestro esquema de acá, entonces, fíjense que por la regla de signos, nosotros vamos a tener asociado a esto un más, un menos, un más, un menos, un más, menos, menos, más. Y después lo que se hace es resolver el determinante de A tomando cualquier fila o columna y calculando los determinantes, subdeterminantes que vienen de tachar esa fila y esa columna, ¿no? Del elemento. Entonces, siempre se sugiere agarrar la que más ceros tenga. En este caso no hay ninguna con ceros, por lo tanto puedo agarrar, si quiero, esta primera columna, perdón, fila. Yo agarro esa primera fila, entonces el determinante de A lo voy a calcular como 1, que es el primer elemento, con signo positivo, multiplicado al determinante que surge de tachar la fila y la columna, que es esto de acá. 1, menos 1, menos 2, 1. Voy al segundo elemento, pero ahora con signo negativo, menos 1, y tacho su fila y su columna, es 3, menos 1, 3, menos 1, 4, 1. Y el último elemento de acá, que tiene signo positivo, pero ya viene con el menos 1, entonces tacho su fila y su columna, y tengo 3, 1, 4, menos 2. ¿Sí? Entonces el determinante de A lo hallo como 1 que multiplica 1 menos 2, entonces aquí es menos 1, menos 1 que multiplica 3 menos 4, que es menos 7,
3, perdón. Es 3 menos 4 que es menos 1. Y menos 1 que multiplica a menos 6, menos 4, menos 10. ¿Hice las cuentas bien? O capaz pifié en alguna, ¿no? ¿Alguno ve si están bien los números? Por favor, chequenme eso. ¿Lo están haciendo conmigo? Pero no me suena, algún número tuve que haber pifiado. Sí, el segundo 7. Sí, sí. Sí, tal cual. Ahí. Este de acá creo que pifié. Menos 7, ¿no? Sí, se puede elegir la columna, la fila que vos quieras, Isolina, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Más 7, tenés razón. Sí, creo que da 2. El determinante de A debería dar 2. No sé si habré chequeado, habré pifiado alguna de las cuentas, debería dar 2. Pero esto es lo que quería por ahí comentarles, que, digamos, esto es para recordar cómo se hace, me puede haber pifiado en algún número, obviamente. Si ustedes lo llevan a Excel, esto lo hacen muy rápido, porque si agarran esto, 1, 1 menos 1. 3, 1 menos 1. 4 menos 2. ¿Está bien? Perfecto, 2 debería dar, genial. Entonces, bueno, ahí tienen la matriz. Pueden utilizar Excel. Recuerden ustedes, las funciones matriciales en Excel arrancan con la M siempre. Y si ponen mDeterm y eligen esta matriz, bueno, debería darles el determinante, que da 2. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si llegaron a 2, van bien. Bien, entonces me alejo un poquitito. Lo que dice la regla de Cramer para resolver esto es, bueno, supongamos que quiero calcular X. Entonces lo que tengo que hacer es dividir siempre por el determinante de A. Como el determinante de A es distinto de 0, entonces la regla la puedo aplicar. Particularmente el determinante de A tiene que darles 2. Entonces, ¿qué es A késima? Bueno, es a la matriz original A le reemplazo la primera columna. ¿Por qué la primera columna? Porque la X es la primera columna, porque representa la primera columna. La reemplazo por el término independiente. Entonces, ese término independiente nuestro es 0, 2, 3. Y el resto la copio igual. 1, menos 1. 1, menos 1. Menos 2, 1. ¿Sí? Entonces, acá va a quedar un 2. Y acá arriba va a ser este determinante acá que tienen que volver a hacer Laplace. ¿Sí? Pero fíjense que yo lo tengo en el Excel. Vengo acá al Excel y le pongo 0, 2, 3. ¿No? Y de vuelta a 2. Entonces fíjense que esto da 1, que es el valor de X que habíamos hallado. ¿Ok? Si voy a Y, vamos a hacer uno más. Fíjense que Y de vuelta es el determinante de A. Y arriba, ¿qué van a hacer? Reemplazan la segunda columna por el término independiente. Entonces, vengo acá y pongo 0, 2, 3 acá. Pero acá copio las originales. 1, 3, 4. Menos 1, menos 1, 1. ¿Sí? Entonces, acá va a quedar un 2. Y dice que el determinante es 4. Entonces fíjense que el determinante igual a 4 hace que 4 dividido 2 sea 2, que era lo que quería hallar. Y entonces fíjense que si yo saco z, tendría que reemplazar la tercera columna. Entonces vamos a ir para atrás. Y pongo acá 0, 2, 3. Naturalmente da 6.
¿sí? Porque 6 dividido 2 da 3, que es el resultado para Y. ¿Ok? ¿Me siguieron en esto, en esta explicación? ¿Se entendió? La regla de Cramer, esta es muy importante. Para análisis matemático 2, si no entendieron Gauss o Gauss-Jordan, es menos importante que si no entendieron la regla de Cramer. Si la regla de Cramer se usa mucho, se usa para sistemas más grandes, entonces es muy importante que ustedes tengan la plasticidad de hacer básicamente determinantes y la división de estas cositas. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto de esto. Vamos a ver la inversa de la matriz, que es lo último que me quedaría y para meterles todas estas cositas. Voy a cerrar con esa cuestión. Veamos lo siguiente respecto a la inversa de la matriz. Entonces, lo que yo les decía es el sistema de A por X igual a B. Lo puedo resolver despejando la X si A admite inversa y la puedo multiplicar por B. Entonces, la pregunta es, ¿cómo calculo la inversa de A? Sí, con la regla, sí, tal cual. Lo otro te sirve para, digamos, a mejorar tu álgebra y las cuantitas. Pero sí, la regla de Cramer es muy importante. Entonces, esto se calcula como la adjunta de A traspuesta dividido el determinante de A o por 1 sobre el determinante de A. Entonces, la pregunta que ustedes me hacen es, bueno, ¿cómo se calcula la adjunta de A? Y bueno, después la tienen que transponer. Bueno, la adjunta de A se calcula, se calcula de la siguiente manera. Si agarra la matriz A, que yo la voy a enlazar, la tengo por ahí. Así no pierdo tiempo tipeando. Entonces tengo la matriz A. La matriz A acá, perdón, voy a borrar lo que no me interesa, que es esto. Tengo la matriz A y a mí me interesa calcular la adjunta de A. Y lo que tenemos que hacer para calcular la adjunta de A es lo siguiente. Agarrar a la matriz y en cada uno de los elementos de la matriz, agarro el primer elemento, le pongo la regla del signo que es más, ¿sí? Y le meto la cofactores de esto, que es 1, menos 1, menos 2, 1. Agarro el segundo elemento, pero esta vez con un menos adelante, y es el determinante de la cofactores de esto, que es tachar fila y columna. 3, menos 1, 4, 1. ¿Sí? Y el tercer elemento de esto también tiene regla positiva, es este de acá, tacho fila y columna es 3, 1, 4, menos 2. ¿Sí? Entonces ahí tienen solo la primera fila. La segunda fila hay que hacer exactamente lo mismo, agarrar este primer elemento, tachar fila y columna con el menos adelante y meter este por este menos este por este. Y va acá. Y así sucesivamente con todos los elementos. ¿Se entendió? ¿Cómo calcular la adjunta? Obviamente que una vez que tienen esto, tienen que transponerla. O sea, lo que es la primera fila la ponen como primera columna, lo que es la primera primera columna como primera fila, así sucesivamente. Y eso lo dividen a cada elemento por el determinante de A. Entonces fíjense que hacer este procedimiento es un procedimiento relativamente engorroso. Ahí estamos. Bien, entonces lo que les decía es, bueno, algunos llegan a partir de la matriz identidad, cosa que está bien, digamos, van trabajando esa multiplicación hasta lograr la matriz identidad, encontrando esta matriz inversa. Y eso está joya, está muy bien. Agustín, ¿cuándo hay que transponer la matriz? Después de calcular la adjunta, a partir de los cofactores,
o sea, tenés toda la matriz que va a tener, en este caso, 9 determinantes chiquititos. Ahí resolvés los determinantes y la das vuelta, la transponés. Perfecto. Entonces, fíjense que lo que yo les decía respecto del Excel es que es mucho más rápido hacerlo, obviamente que es mucho más rápido, ¿no? Pero digo, es una buena herramienta. 1, 1, menos 1. Es 1 menos 1. 4. Porque también tienen una función que se llama m inversa, ¿sí? Que esta función te permite tomar esta matriz. Obviamente cuando le pongan enter la va a convertir el espacio en todo. Antes había que hacer control, shift, enter, no sé. Bueno, ahora la nueva versión del Excel lo hace solo eso, ¿sí? Entonces fíjense que esto ya es la matriz inversa, ¿sí? Y obviamente que si a esta matriz la multiplican por el vector 0, 2, 3, le va a dar por resultado el vector 1, 2, 3, digamos, ¿no? O sea, fíjense que acá uso el mmult, ¿sí? Multiplicando esta matriz, esta matriz, este vector, ¿sí? Tiene que estar en orden, y les va a dar como solución el vector 1, 2, 3. ¿Ok? Que es el vector de x, y, z, que ya sabíamos que valía 1, 2, 3, digamos. Entonces, cualquiera de los métodos me permite resolver el sistema, ¿sí? Yo también lo que podrían hacer ustedes es verlo gráficamente a partir del GeoGebra. Obviamente la virtualidad a ustedes les permite esa versatilidad, trabajar con cualquiera de estas cuestiones, ¿sí? Fíjense que lo que tiene que ver con el GeoGebra, obviamente si tienen que representar este sistema en el GeoGebra, voy a ir hasta arriba de todo, este sistemita de acá en el GeoGebra, son 3 variables, por lo tanto el hacerlo en el plano no les va a alcanzar, porque hay 3 variables dando vuelta, ¿sí? Si ustedes tuviesen solo 2 variables, y y x, o como quieran llamarlo ustedes, podrían utilizar la calculadora tradicional, pero acá van a trabajar con la calculadora 3D, si quisieran, y con esto los introduzco a Análisis 2, porque el primer tema de la materia son estas gráficas de R2 en R, que yo ya hablé la clase pasada, y se representan en el espacio, ¿sí? Esta es la representación en el espacio, donde tienen en el piso a X y a Y, y en altura a Z, ¿sí? Entonces esto lo voy a dejar para la primera clase de ustedes, pero sí voy a copiar esto, X más Y, perdón, X más Y menos Z igual a 0. Esperen que va a ser eso, 3x más y menos z. Por ahí tengo alguna duda. Profe, me voy a preguntar respecto a la bibliografía. ¿Existe algún libro que recuerda? No, de análisis 1 y 2 completo no. Del libro de análisis 2 que, digamos, recorre mucho de los temas es el libro de Di Caro y Gallego, que está en los programas. Recordate que yo, Esteban, hablé de los programas la otra vez. Digo, eso está en los programas. Y de análisis 1, bueno, los libros que hayan hecho las cátedras están muy buenos, en general, ¿sí? Porque eso ya es CBC. Perfecto, Esteban. O sea, guíate por eso, lo que esté adentro del programa de la materia de análisis 1 y 2. Análisis 1 no porque es CBC, pero análisis 2, ahí vas a tener los libros recomendados, ¿sí? Y agregarle a eso mi recomendación del libro de Grossman para esta parte, de Stanley Grossman. 4x menos 2y más z igual a 3. Esa es la ecuación. Bueno, y acá me quedó mal, esto sería ecuación 3. Entonces, fíjense que acá les interseca estos planos, obviamente son funciones lineales, ¿sí? La solución de esto es el único punto que pertenece a los 3 planos a la vez, que nosotros lo vamos a definir directamente porque ya lo conocemos. Digamos, meterme ahí adentro a buscarlo a mano es medio complicado, entonces voy a poner directamente acá 1,2,3.
y es ese puntito, es ese puntito que anda ahí, ¿ven? Por el medio, no sé si se llega a ver, pero está ahí, este puntito, ¿sí? Están las coordenadas 1, 2 y 3, y ese punto pertenece en simultáneo a los tres planos. Ahí creo que se ve bien. ¿Se llega a ver ahí? Esto que acabamos de hacer. Fantástico. Hasta acá era un poco lo que quería comentarles al respecto de esto. Voy a cortar, no, voy a dejar de compartir. Si quieren, bajo... Sil, ¿te paso a vos las pizarras? Dale, Tincho. Perfecto. Bueno, corto esta grabación, después vamos a hacer algún merge